Bueno, qué lindo grupo de colegas que Buenas tenemos aquí hoy, tardes. ¿eh? Bueno, en este momento les contamos que somos 74 participantes. Como ya saben, somos muy puntuales porque queremos terminar también muy puntuales. Es un tema muy convocante y queremos aprovechar, así vamos bien a los datos que tiene Norm para presentarnos. Bueno, para quienes no me conocen, soy Juan Lapetini, soy el coordinador del PRODEFO, que es el programa que sirve de paraguas para este seminario abierto. El PRODEFO es el programa de desarrollo de fondos. Nos gusta decir que es un programa integral que trabaja desde la estrategia general hasta las técnicas particulares para todos los profesionales de la región, ¿no? Y bueno, como aquí tenemos 24 participantes de este año del PRODEFO, este seminario abierto, la cualidad que tiene es que sirve de conector entre cada uno de los seminarios, permitiendo justamente eso, ¿no? Que nos rodeemos también de otros colegas con intereses similares y con temáticas que creemos que son convocantes. Trabajamos a lo largo del año buscando justamente, ¿no? Profesionales que tengan una mirada particular sobre alguna temática que nos resulte de interés, que sea llamativa para el momento. Y bueno, eso nos trajo en este seminario, que es el segundo del año, a Norma Galafasi. Con Norma nos conocemos hace bastante. Bueno, a ver, Norma es directora de Into Action, que es una consultora de fundraising y comunicación. Fue la primer responsable de fundraising en UNICEF Argentina y es miembro fundador y expresidente de AEDROS. Ha participado en, bueno, infinidad de países dando charlas, acompañando consultorías, ha participado en algunas publicaciones. Y Norma, hoy la excusa perfecta es que vamos a trabajar sobre el tema de donaciones en el mundo y Latinoamérica con esta pregunta, ¿no? ¿Qué viene sucediendo y hacia dónde vamos? Con lo cual, para quienes no conocen la dinámica, Norm ahora va a empezar con su presentación y alrededor de las 19, para otros países serán las 17, para otros 18, pero dentro de una hora aproximadamente vamos a estar consolidando las preguntas. Ahí van a poder hacer las preguntas al perfil que tiene Debbie, que es consultas, y nosotros vamos a estar agrupándolas para eso de las 19 horas, insisto, en una horita aproximadamente, poder hacer las preguntas del caso. Y sobre las 19:20, Gabriel Berger, nuestro director, va a hacer un cierre sobre el espacio. Así que, Norm, sin más preámbulos, de nuevo gracias por aceptar la invitación y bueno, un placer como siempre. Bueno, hola, gracias Juan. Sí, por suerte nos dijiste los años que nos conocemos, pero nos mantenemos bárbaros, muy importante. Como les contó Juan, vamos a estar hablando, ya algo les contó, bueno, de quién soy, de la experiencia que tuve en UNICEF. Bueno, hoy estoy dirigiendo Into Action. Hemos trabajado para muchísimas organizaciones en todo el mundo. Y un poco la excusa de la charla, quería un poquito contarles de dónde viene o el origen, digamos, de este reporte que les vamos a compartir. Un poco lo que voy a hacer con la presentación es como una visita guiada por un reporte que ahora les vamos a mandar de dónde lo pueden bajar. A ver, yo soy una persona súper curiosa y bueno, siempre como persona, el año pasado cumplí 30 años desde mi primer día de trabajo en UNICEF. Eh, y bueno, creo que nuestro trabajo en recaudación de fondos no es posible si no entendemos a quiénes le estamos hablando, ¿no? Soy una convencida de que el fundraising es 90% comunicación. Entonces, desde que empecé este trabajo, que siempre tuve esto en cuenta, ¿no? Alguien me dijo, nunca hagas la estrategia pensando en tu lado del escritorio. Por suerte, la gente piensa y siente de manera muy diferente a las que todos nosotros sentimos de nuestro lado. Entonces, es fundamental entender qué les pasa
por qué donan, por qué no donan, por qué tienen afinidad con una organización sí y con otra no. Entonces eso es lo que siempre me motivó a ser curiosa y a entender eso, ¿no? ¿Qué pasa? Ese es el motivo por el que empecé con todos estos temas. Hace unos años me invitaron a participar de este libro que es Global Fundraising, ya tiene más de 10 años. A mí me tocó escribir todo el capítulo sobre Latinoamérica y un poco para llegar a estos datos. Bueno, ¿qué está pasando en el fundraising en Latinoamérica? Tenemos distintas estrategias, ¿no? Para saber quiénes son estos posibles donantes. La primera, que es mucho de lo que usé para este libro, es hacer mucho benchmarking, es decir, comparar qué están haciendo otras organizaciones, ¿no? O sea, cuando fundamos Aedros hace también unos cuantos años atrás, nacimos de una mesa redonda de fundraisers que estábamos en distintos lugares y nos preguntábamos, miran, nosotros en UNICEF empezamos a hacer esto. Greenpeace, uy, Greenpeace está haciendo tal cosa. Bueno, y ahí íbamos como cambiando figuritas de qué nos estaba funcionando y dónde estaban estos donantes y quiénes eran. Pero después, bueno, nada, hemos podido hacer investigaciones quantis, qualis, a tal punto que nosotros hemos hecho muchos estudios de mercado para distintas organizaciones y empezamos a compilar datos que en el 2022 sacamos en nuestro blog, en el de Into Action. El año pasado vuelvo a actualizar los datos del 2023 y empecé a encontrar tantos reportes que finalmente, en vez de artículos de nuestro blog, dijimos, no, armémoslo también como un reporte. Así que ahí llegamos al reporte de este año, que lo lanzamos al principio de este año, que le pusimos datos del DAR, y tiene toda la información de una serie de reportes que encontramos en el mundo. Compilamos unos 12 reportes o más, porque hay más artículos, etcétera, de distintas organizaciones de todo el mundo sobre el dar, o sí, el dar en el mundo, ¿no? A mí particularmente me interesaban las donaciones, pero van a ver que en algunos reportes es un poquito más amplio que solamente la donación monetaria. Entonces, lo primero para decirles es eso, los que no lo bajaron, les vamos a mandar el link para que lo puedan bajar. Y básicamente esta serie de reportes que compilamos vienen de dos tipos de metodologías. La primera que vamos a compartir tiene mucho que ver con encuestas Quanti. Desde que me tocó empezar mi carrera en UNICEF, obviamente como yo venía del marketing, siempre confié en las encuestas y hacíamos muchas encuestas quanti, pero también a veces me tocaba hacer encuestas quali. Y en las quali siempre había mucho sesgo porque nos pasaba a hacer mesas donde le preguntábamos a la gente quiénes donaban y bueno, yo salía de las quali pensando que todo el mundo le donaba a UNICEF, ¿no? Porque bastaba con que una persona decía que sí para que todos dijeran que sí. Entonces, el tema de investigar las donaciones es bastante complejo, porque para mí se junta con este deber ser que tenemos las personas de querer ser buenos, ¿no? O sea, si te preguntan, ¿donaste este año? Y bueno, todos queremos ser buenos. Entonces, bueno, tenemos que confiar en que cuánto de lo que nos dicen es cierto, cuánto es fantasía, ¿no? Así que bueno, todo lo que veamos de ahora en más sepan que son datos, algunos van a ser más confiables que otros, pero por algún lado empezamos y alguna tendencia nos marcan. Eso para mí es lo importante. Em, entonces, vamos a empezar por el primer reporte, que es un reporte de la CAF. La CAF es la Charities Aid Foundation, es una organización que tiene sede en Inglaterra. Y empiezo por acá porque a mí me gusta siempre ir de lo general a lo particular. Este es un reporte que es muy ilustrativo. En el final de nuestro reporte van a estar los links de todas las fuentes que usamos, o sea que lo pueden bajar también. Y es en base a encuestas que se hicieron en 142 países del mundo, donde le preguntaron a la gente básicamente tres cosas, ¿sí? Una, ¿donaste dinero en el último año? Dos, ¿has dado tiempo? Y la tercera es,
una pregunta muy loca es, ¿ayudaste a alguien en la calle? ¿Sí? En base a estas tres preguntas, obtuvieron respuestas y arman un ranking, que ahora vamos a ver cómo se llama este ranking. Pero básicamente les da la primera conclusión que saca el reporte de CAF que se emitió en el 2023. Fíjense que todos los reportes que digan 2023 toman los datos del año anterior, ¿sí? Es decir, venimos como un año atrasado. Entonces daba que 4.200 millones de personas en el mundo, es decir, más de la mitad, dieron o bien tiempo o plata o ayudaron a un extraño en el 2022. Ellos sacaban de conclusión que era el 72% de la población adulta. Con esto, ¿qué hacen? Ordenaron los países y armaron un índice de la generosidad, que es este World Giving Index, que si ustedes bajan el reporte, ahí está el ranking de todos los países. Ahora, si yo les dijera, tuviéramos el micrófono abierto, yo no veo el chat, les voy a decir, adivinen, ¿pueden participar en el chat, Juan? Lo abrimos, Si no les te preguntamos preocupes. a... Sí, 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 lo abrimos. Bueno, a ver, vamos a hacer una... ¿Quién para ustedes fue, díganme los tres países más generosos? Pongan ahí tres países que sepan, uy, este seguro estuvo primero en el ranking. Y alguien que esté chusmeando el chat que me diga qué están diciendo. Argentina, USA, España, India, Indonesia, Costa Rica, alguno de Asia, Francia, Indonesia, Estados Unidos, Chile, No, Estados algunos ya Unidos, te habían mirado el Noruega, reporte. España, Estados Unidos, Dinamarca, Argentina, Brasil, México. Mucho Estados Unidos, Bien, mucho Argentina, países nórdicos, India, Estados Unidos, Copa España, América. Noruega, Suecia, Noruega, Bueno, Italia, bien. Bueno, Latinoamérica, Colombia. gracias. Es bueno el ejercicio. Bueno, este es el planiferio, digamos, qué antigüedad. Bueno, el mapa mundial que pone CAF, marcando por colores los países, ¿sí? Pero lo interesante es que en los primeros 10 lugares del ranking, los tres primeros países son Indonesia, Ucrania y Kenia. El que dijo Indonesia, algunos ya sabría que estaba esto en Indonesia, pero Kenia no lo dijo nadie. Y es más, les tengo uno. Entre los 10 primeros países está Liberia. Liberia, que es uno de los países más pobres de África. Es para pensar, nada más. Sí están marcados en azul oscuro, en este color violeta oscuro, los clásicos países que uno pensaría, pero hay otros que son sorpresas. Si les muestro un poquito más de data, bueno, esto es una parte del reporte donde tiene los 10 mejores países y los últimos 10 de ese ranking por cada rubro. Bien, los que ayudaron a un extraño, los que ayudaron a un extraño, los que donaron plata y los que dieron tiempo. Em, claro, ¿qué pasa? Estos 10 primeros, o los tres primeros, como Indonesia, Ucrania y Kenia, es porque el promedio entre los tres da alto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que todos donan mucha plata? No, tal vez tienen muy alto, si ustedes se fijan, por ejemplo, Kenia tiene alto el componente ayudaron a alguien en la calle, ¿eh? Y tiene alto el componente dieron tiempo y tal vez el de plata está bajo, con lo cual queda alto en el índice de generosidad. Pero bueno, este es un primer indicador. Vayamos entonces a lo que nos importa a la mayoría de ustedes, y a mí también, ¿cuál es el ranking de los que donaron plata? Ah, acá, perdón, tenía antes el entonces, sí, acá, perdón, tengo el de donaron plata. Perdón, pero con las franjitas del Zoom me voy a acomodar algo, así veo mejor la presentación. Ahí está. Em, bueno, entonces, acá están los 10 países mundiales, por orden, que está Myanmar, Indonesia, Reino Unido, Ucrania, Malasia, están todos los países que más plata han recibido o dijeron, donde las personas dijeron que donaron
en el último año. Esto puede ser alguien que donó una vez, puede ser alguien que donó un domingo en la iglesia, no sabemos, ¿sí? Es esta encuesta. Si miramos lo mismo en Latinoamérica, y acá volvería a preguntarles, bueno, ¿qué país creen que está más alto en el ranking? A ver, en la Copa América de donaciones, ¿quién gana? ¿Quién estaría más alto en el ranking? Te hago abrir David. Los países más grandes, los países más chicos, ¿están respondiendo? Sí, sí. Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Uruguay, Canadá, Perú, los más pobres, Argentina, USA, y ahí estamos. Bueno, ahí vamos, Ecuador. Ecuador. Bueno, el ranking, lo que acá hicimos fue levantar todos los países que están en el índice CAF, los de Latinoamérica. ¿Sí? No, acá no tomamos ni México ni Canadá. Y nos da, el primero que aparece es Jamaica. Pero fíjense, ahora igual voy a desagregar la parte de las donaciones, no hace falta que vean todo esto chiquitito, pero solamente para que vean que en el índice global, es decir, el promedio de los tres, los primeros son, fíjense, ninguno de los grandes, Jamaica, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Panamá. ¿Eh? Después recién viene Uruguay, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica. Y fíjense, los países más grandes, las economías más grandes están más abajo. Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú. ¿Eh? Esto igual, nada, fíjense también el número, ¿no? 47, 45, o sea, no es que hay tanta diferencia. De vuelta, hicimos el análisis de, en Latinoamérica, las donaciones en plata. Y también figura en el puesto primero, aparentemente 34% de las personas en Chile dijeron haber donado a alguna organización. Después le sigue Honduras, el puesto 3 lo comparten Costa Rica, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. Brasil, pero ven que es bastante parejo, va entre el 20 y pico y el 30, está la mayoría de todos estos países para cubrir como los 10 primeros puestos, ¿sí? Una indicación, a ver, nos encantaría tener datos precisos que nos ayudaran mejor a nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, es una indicación. ¿Para qué sirven estas encuestas? Para comparar año tras año. Para decir, bueno, con la misma metodología, más o menos saber qué está sucediendo, ¿no? Seguimos. Y ahora voy a otro tipo de reporte que es para mí uno de los mejores que hay, porque es un reporte de otra naturaleza. Es decir, el reporte de la CAF, este índice, es en base a investigaciones cuantitativas sobre estas tres preguntas, ¿sí? Es decir, la gente dice tal o cual cosa. Ahora, todos los años, desde hace más de 30 años, existe una fundación en Estados Unidos con el soporte de la Universidad de Indiana, bueno, y muchos otros, que saca este reporte anual sobre filantropía, que el año pasado es el Giving USA 2023, ya salió el de este año, que ya están los datos, y después los voy a comentar, pero que es un reporte absolutamente distinto. ¿Por qué? Porque se realiza con los datos que tiene el IRS, que es la agencia ¿cómo se llama? De impuestos de los Estados Unidos, de lo que 53 millones de hogares en Estados Unidos han donado, 16 millones de empresas, 82.000 fundaciones, le han donado a más de 1.100.000 organizaciones y más de 300.000 organizaciones religiosas, ¿sí? Es decir, que es el dato de realmente la plata que se movió en este tema. Entonces, es otro tipo de reporte. Esto compilado nos da el origen a la famosa pirámide de donantes tal cual. Porque en el 2023 el Giving USA decía que más o menos donaron en Estados Unidos 500.000 millones de dólares, compuesto de la base de la pirámide, 64% de individuos,
lo que le siguió 21% de fundaciones, 9% de legados y 6% del tema corporativo. Que si ustedes suman legados, que es lo individual de el 64% de personas, les da un 70 y pico por ciento de donantes individuales. Todas las veces que nosotros hemos tenido que explicar para los que nada, para los que vienen trabajando en fundraising desde hace rato y han venido a capacitaciones, bueno, y están en este tema, el poder del donante individual, que es enorme, bueno, en esto que está absolutamente comprobado, con datos muy, muy precisos, es perfecto. Eh, ¿Qué pasa? En los años que yo tengo trabajando en Latinoamérica, lamentablemente no tenemos algo así, salvo algo que les voy a mostrar ahora que es de México, que trata de hacer un reporte bastante parecido, pero tiene bastante lógica que los que más, que la pirámide donante sea ancha y llena de donantes individuales si consideramos todos los aportes que hacen los individuos durante el año, desde no sé, los aportes que hacen, si consideráramos realmente lo que donan todos los domingos en las iglesias, todo lo que se mueve en dinero, probablemente nos daría algo parecido. Lamentablemente no tenemos manera en casi ningún país de medir esto. El reporte de este año, el Giving USA 2024, da algo muy parecido, les bajó un poco el porcentaje de lo que donan las personas y en términos reales, si bien en dólares parece que se donó más, ajustados por inflación les da que bajó un poco. Y lo otro que se viene demostrando, comparado con el Giving USA del 2022, es que los niveles de donación en Estados Unidos no alcanzaron a recuperarse a la época de la pandemia. Todos los reportes que ahora les vamos a mostrar, que ya son de otros países o que vamos a comentar, como en los países europeos, Canadá, Estados Unidos, viene muy afectado por lo que pasó con la pandemia en el mundo y en particular después en Europa con lo que afectó la guerra de Ucrania y los otros conflictos, ¿no? En todos los lugares las donaciones, pasaron cosas con las donaciones. ¿Qué más? Comparado con este, le pusimos el informe de CEMEFI, que también es un informe súper interesante, hecho también sobre lo que las organizaciones declaran ante como una especie de junta que hay que regula. Es un informe muy, muy amplio el de CEMEFI, tiene como 300 hojas, inclusive habla de todo el volumen del voluntariado, de todo lo que se trabaja y fíjense que les da, a ver, acá quiero hacer una salvedad. Cuando nosotros empezamos a levantar todos estos datos, claro, como cada reporte tiene otra metodología, hace otras preguntas, es como muy difícil comparar y sacar una sola conclusión. Pero bueno, es un ejercicio, ¿no? Por eso lo aclaro desde ahora. Pero sí ellos hablan de que sumando, fíjense, ellos suman el sector público. En el Giving USA no están las donaciones públicas, es solamente donantes privados. Y en el de CEMEFI, fíjense, 499 mil millones de dólares contra 3.000. Ya ahí nos habla de, en realidad las pirámides no las puse a escala porque si no la mexicana iba a quedar muy chiquitita. Pero bueno, ya tenemos como, es el 1% de la otra casi, o un poquito menos. Y acá habrá más de aportes institucionales, que es lo que, esto está hecho en función de lo que las organizaciones dicen que recibieron. ¿Sí? Por eso digo, estos son los únicos dos reportes hechos de esta manera. Casi todos los otros están hechos a través de encuestas que a su vez proyectan qué volumen de donación hay. Em, Hay algo que no, si algo no se entiende, Juan, me decís, ¿no? ¿Me vas? ¿Sí? Ah, te veo vos nada más.
Bueno, después estuvimos mirando como otros reportes, encontramos uno de Canadá, encontramos de distintos lugares. Bueno, por ejemplo, em, el de Estados Unidos, me olvidé decirles que el del 2023 ya marcaba que la donación individual había bajado un 3,4% respecto del año anterior, pero que si se hacía el ajuste correspondiente a inflación, era una baja de casi el 10%. Quiero decirles algo que para los que estamos en Latinoamérica y los que estamos con alguna base en Argentina, ver, por ejemplo, ¿no? Una cosa que baja el 2% o el 3% en un año, para nosotros sería como el paraíso. A mí me tocó estar dando talleres en el Congreso de Ámsterdam en el 2008, que fue la crisis financiera, una crisis financiera muy grande en Europa y en muchos lugares. Y me acuerdo que tuvimos que dar charlas sobre el fundraising en crisis porque ellos estaban bajando las ventas el 1 o el 2% anual. Y cuando nos hacían hablar a nosotros, era como medio, para nosotros era, nos sentíamos ridículos y les decíamos, eso es algo que puede pasar en una semana en nuestro país, ¿no? Pero bueno, para estos países una variación del 2, del 3, en economías muy estables, es algo muy marcado y muy sorprendente. En el caso de Canadá, encontramos un reporte, yo no los quiero aburrir con todo lo que está tal cual en nuestro reporte, porque lo pueden mirar de ahí, pero solamente los highlights. Un reporte que encontramos que era de Canada Helps decía que había bajado del 36% al 28%, era la tendencia de lo que había bajado el aporte de los donantes individuales en volumen, tomando el 2010 al 2022. O sea, veían una tendencia a que los individuos estaban donando menos. Y uno de los motivos que daban de esta disminución era el elevado costo de vida y también la pandemia. Digo porque a veces, lo digo para cuando estamos acá en Argentina, con todos los problemas que tenemos, o en otros países, tendemos a pensar que somos los únicos que nos pasan algunas cosas. Y a mí me gusta un poco mirar, primero que me encanta mirar para otros lugares y darnos cuenta que tal vez no en el mismo porcentaje, ni con la misma intensidad que todos nosotros en Latinoamérica, pero suceden algunas cosas parecidas en otros lados, ¿no? En el caso de Reino Unido, está el informe de la misma CAF dedicado a Inglaterra, que ya está el de este año también, y da que la gente donó más en términos de cantidad de plata, es decir, donaron más plata pero menos personas. O sea, en varios lugares se está registrando que estas pirámides están, en vez de ensanchando, se están como achicando con montos más altos. Un dato interesante también del Giving USA es que en el del año pasado era marcado el número de entre los individuos donaciones muy grandes, que a su vez condicionan un poco el número del promedio. Entonces, una tendencia que está pasando es esto, ¿no? Que el donante individual, al que muchos de nosotros, sobre el cual al menos yo he sido super campaigner, de cada vez tener una pirámide ancha, pero a la vez también está pasando que están estos multimega millonarios que cuando hacen aportes mueven bastante la ecuación, y lo mismo estaba pasando también en Inglaterra. En Inglaterra, en el 2023, según el informe de la CAF, se habían donado, convertido a dólares, unos 16.000 millones de dólares de aportes individuales. Pero este número está hecho extrapolando la encuesta. Es como que tratan de sacar un promedio de donación y de ahí lo extrapolan. Para que se den una idea, lo de Estados Unidos daba 500.000 millones. ¿Eh? Digo, para tener los números en la cabeza. El nuevo reporte da un poquito más. Y también
le daban la baja en el sentido que donó menos cantidad de gente y los motivos que daban era la inflación y la guerra de Ucrania. Es decir, la pandemia trajo inflación en muchos países que no estaban teniendo inflación, eso pasó en todo el mundo, y la guerra también, en el caso de Europa, afectó mucho el costo de vida de la mayoría de los países. Y en el caso de Francia, también relevamos un informe que se llama Barómetro de la Generosidad, que lo hace una firma que es Odoxa, y relevaba, por ejemplo, que 38% de la gente había dicho que donó menos dinero que en años anteriores. Esto como highlight. Bien, hasta acá, no sé si venimos bien, aburridos. Bueno, muy divertido no es esto. Eh, Intrigados. Intrigadas. Bueno, veremos. Ahora, países que en teoría les fue mejor. Eh, y de vuelta, acá es comparar estudios que son de distinta naturaleza, ¿no? El primero que tengo es, en el caso de España, accedimos a un reporte que genera la Asociación Española de Fundraising, donde lo que hacen es levantar, es un reporte estilo Giving USA, ¿sí? Lo que hace es un benchmarking entre 15 organizaciones grandes que suman unos 4 millones de socios individuales, es decir, juntan a todos los donantes de estas organizaciones, da 4 millones de socios individuales y 2,7 millones de donantes, ¿sí? Y entre todas estas organizaciones recaudan 600 millones de euros, ¿eh? Y daba que les habían mejorado respecto de años anteriores. También una cosa interesante que estaba en ese reporte es que les daba cuál era el perfil de estos donantes según estas 15 organizaciones. Supongamos se juntan, no sé, UNICEF, las grandes de ahí, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Aldeas, Acción contra el Hambre, que son organizaciones muy grandes ahí. Perfil de los donantes españoles, bueno, más de 60% mujeres, y más, el 61% tiene más de 55 años y 81% más de 45. Esto también sirve para pensar qué estrategias usamos, ¿no? Tanto que se habla de lo digital, etcétera. Recién justo acá en la oficina terminamos de hacer una reunión con una organización que está pensando en cómo reinventar estrategias. Y bueno, nada, hay algo que está sucediendo en el mundo, que el donante medio y el donante que más aportes te puede dar no es la persona más joven, y eso tiene lógica. Entonces, bueno, ¿qué estrategia haces para atraer personas de más de 45? Cuando a veces, muchas veces, parte del recurso se te va a digital y a hacer ciberactivismo que tal vez tiene otra finalidad y no te va a dar el resultado de una donación de más largo plazo. Preguntas que tenemos, ¿no? Eh, Otro lugar que interesante, en Italia accedimos a un reporte de una agencia que se llama Doxa, que hizo el Italy Giving Report y daba como una especie también de estadística que desde que lo venían haciendo, que fue en el 2020 al 2022, el porcentaje de personas que decía haber donado había pasado del 21 al 55. Y en el caso de Italia, lo interesante es que decía, al revés que en otros lados, que con la guerra de Ucrania la gente había donado muchísimo más. Digamos, la misma explicación que en algunos lugares algunas investigaciones le dan de por qué la gente donó menos, en Italia es usada como una explicación por eso digo, es súper interesante ver cómo uno también puede interpretar los datos. Me traté de buscar y hablar con amigos, me interesaba mucho poder tener información quiero aclarar también un sesgo que hicimos en nuestro reporte, que es que volcamos datos de informes de idiomas que leemos. No leo chino, no leo
árabe, digamos, he tratado, eso es en serio, porque uno quiere buscar, yo quería hacer un reporte, un viaje por el mundo de verdad, pero bueno, estoy segura que debe haber información y estoy tratando para el próximo de buscar más, pero bueno, buscamos reportes de idiomas que leemos, ¿no? Encontré un reporte súper interesante de India, un Philanthropy Report, que habla, ellos dicen que la filantropía en 2022 pudo haber totalizado unos 13.000 millones de dólares en India. Hace como una división que nosotros la pusimos en nuestro reporte de lo que es grandes donantes, filantropía individual, RCE, eh, pero bueno, que lo ven como también como un lugar donde la filantropía viene mejorando y creciendo. Y lo mismo podríamos sumar en el caso de Brasil con el reporte que encontramos de IDIS y que se llama, bueno, Informe sobre donaciones, pesquisa de las donaciones. Ellos hablan de que creció en los últimos 2 años un 50% la cantidad de personas que vienen donando. En el caso de Brasil también tratan de extrapolar cuánto sería el mercado de donaciones y les daba unos 2.600 millones de dólares. Ahora después con eso les voy a mostrar un cuadro que nosotros tratamos de hacer, eh, tratando de decir, bueno, a ver, la otra pregunta que yo siempre tengo, bueno, ¿qué porcentaje del PBI se dona? ¿Cuánto, o sea, cuánto es el potencial que tenemos? Ahí no tengo buenas noticias, pero bueno. O el potencial es grande, digamos. La buena noticia sería que el potencial es grande. Lo que pasa, creo que muy poquitito. Y en el caso de Argentina, veíamos como buena noticia lo que sale en el informe de Cultura del DAR, donde estaba involucrada la Universidad de San Andrés, donde decía que en el 2020 19% de las personas decían haber donado contra el 2022, que era un 22%. Si bien ese informe también marca la baja de confianza en las organizaciones. Por ejemplo, temas como la confianza, si los hubiéramos levantado de varios lugares, dice algo parecido en muchos lugares del mundo. De hecho, el informe de la CAF también habla de eso. Por eso a veces está bueno mirar en distintos lugares, ¿no? Acá, bueno, nada, ahora que al menos en casa estamos haciendo la Eurocopa y la Copa América, eh, vieron, el fútbol siempre está bueno como comparación. Eh, bueno, nosotros a veces pensamos que en Latinoamérica andamos con la autoestima baja. ¿Cómo es en el reporte de CAF, el del Given Index, comparado lo que pasa en Latinoamérica con lo que pasa en Europa? Fíjense que en Europa, en el puesto 37 del World Giving Index, están Francia, Italia y España, ¿no? 3 países que podríamos decir que tienen bastante que ver con muchos de los de Latinoamérica, ¿no? Porque muchos tenemos como esa ascendencia. Eh, bueno, si ustedes comparan, esos están en el puesto 37. Y en el caso de Ecuador y Brasil están en el mismo número. Me llamó la atención eso, decir, bueno, no estamos tan distintos en el World Given Index. Y en el caso de Argentina, en el 36, que uno diría, ay, están súper alejados. Ahora, si comparamos los porcentajes ya en donación de dinero, esos mismos 3 países que le dije, que son Francia, Italia y España, dicen que entre el 37 y el 42% de la gente ha hecho una donación de dinero, y en el caso de Ecuador, Argentina y Brasil, iba entre el 21 y el 26. Nada, digamos, son datos como de anécdota, de vuelta, como para poder ubicarnos de cuán cerca o cuán lejos estamos, ¿no? En alguna otra presentación que hice sobre este tema, la gente iba comentando, los que de cada país decían, ay, mi país está en el número no sé cuánto, qué mal. No, bueno, digamos, es muy sutil la diferencia, es muy chiquita y bueno, y con estas encuestas. Pero bueno, nada, a mí me pareció interesante
porque dentro de Europa, España, Francia e Italia no son países que tengan el mismo tipo de tradición filantrópica de mucho volumen donado, como puede ser el caso de Inglaterra o Alemania o el caso de Estados Unidos, ¿no? Que es mucho más formal la filantropía. Diría que el modelo italiano no sé si es tan nuevo en cuanto al fundraising profesional. Y el de Francia y España, de hecho, por ejemplo, la Asociación Francesa de Fundraisers se creó casi a la vez que Aedros, y la española también, y la italiana después, inclusive. Es decir, Aedros fue súper pionero. Bueno, ¿esto por qué? Porque en cuanto a las causas, bueno, también estos informes muchos comparten para qué dona la gente, y lo que nosotros pusimos en nuestro reporte en todos los lugares que encontramos es cuáles son las causas que más donaciones reciben. Lo voy a poner con un compilado de grafiquitos, pero bueno, si ustedes tuvieran que decir, a ver también, podemos hacer una mini participación por chat, ¿puede ser, Debbie? Sí, sí, está abierto para que todos escriban. Ah, gracias. Díganme, a ver, ¿qué causa les parece la que más donaciones debe recibir en todos lados? Dice religión, animales, acciones humanitarias, hambre, pobreza, educación, niñez, mucha educación, 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 hambre, Educación, pobreza, educación. discapacidad, hambre, discapacidad, enfermedades, niñez, hambre, catástrofes, migración. Se repite hambre, Bueno, discapacidad y educación bastante. Salud, bu- guerra. em, bueno, una de las charlas que a mí más me gusta dar, y bueno, sobre los temas que más trabajo es con el tema de neurociencias, ¿no? Y lo irracionales que somos, ¿no? Porque si uno fuera racional deberíamos hacer como el ranking de lo más importante y uno diría, bueno, la gente dona para lo más importante primero, ¿no? Em, y bueno, no, la gente dona como compra. Como yo le dije hoy a alguien que vino a la oficina, le digo, si yo comprara ropa con solamente inteligencia racional, tendría tres cosas, ¿no? O sea, es clarísimo que cuando miro lo que tengo, uso el 10% de lo que tengo, ¿no? Bueno, la gente no dona muy distinto a como compra ropa. Eso nunca hay que perderlo de vista, por eso después uno con la creatividad tiene que ponerle mucha cabeza y apelar por todos lados. Pero bueno, lo que está detectado es que nada le gana a las religiosas, que creo que saben de algo muy importante que es de fidelización, que es un temón que hay que tener en cuenta. En el caso de Estados Unidos, el Giving USA da 27, el destino de los fondos por tipo de causa, el top 5 es organizaciones religiosas, 27%, servicios humanos, imaginamos que se dará desarrollo humano, educación es la tercera, fundaciones y salud. Un rubro que el año pasado había caído mucho, perdón, en el caso de ellos había subido, era el de ayuda internacional, pero no era el más grande. Pero bueno, las religiosas en Estados Unidos era la primera. En el caso de los ingleses, las 5 con mayores donaciones eran también religión, ayuda internacional, bienestar animal. Los ingleses son locos por las causas de protección animal, pero lejos. Niños y jóvenes, personas en situación de calle. El caso de los italianos, están preocupados por investigación médico-científica, 43%, ayuda a personas con discapacidad, 19%, pobreza, 18%, infancia, asistencia humanitaria en emergencia. Ahí mucho de lo de Ucrania estaría como en ese tema. Esto es Francia. Enfermedades, 39, miren, como que eso sería investigación de lucha contra el cáncer, que también para mí tiene relación con que son públicos también más grandes. En realidad, igual, perdón, las explicaciones y las interpretaciones es mentira, digamos, es lo que cada uno se imagina, porque en Inglaterra tienen el mismo tipo de población y tal vez número uno fue otra cosa, ¿no? Dije Francia, enfermedades, protección de infancia, bienestar animal. Y el de México
México se nos complicaba, imaginamos que cuando dicen organizaciones asistenciales es discapacidad, tratamos o ayuda más primaria, ¿eh? Apoyo a donatarias, educación, ecología, cultura. Por eso le digo que comparar reportes es difícil porque a veces entender qué define cada uno con lo que define y tratar de unificar es complejo, pero bueno, nos da una idea. Y este es el reporte de India que les comenté en algún momento. Y acá levantamos como dos datos. Una era la gente de ultra alto poder adquisitivo, que daba más que nada a salud, educación, desarrollo rural y medio ambiente. Y en el caso de responsabilidad social empresaria, sí la causa educación estaba más alta, desastre, salud, arte y cultura. Esto es el mapeo o el panorama de las causas que más atraen a los donantes según todos estos reportes, ¿no? Algunas claves que deja el reporte de Giving USA, no, perdón, el de la CAF, el que tiene el índice de generosidad, saca estas conclusiones de todos los países, y la primera es que entienden que en los países donde el índice de generosidad es más alto, tiene que ver con personas que tienen más influencia religiosa. Cualquiera sea la religión, ven como una línea proporcional entre el donar más con la religiosidad. O sea, como el que tener una creencia religiosa hace que la persona sea más propensa a donar. Ese es un tema. El segundo tema es que personas que están en la diáspora tienden mucho también a hacer donaciones tendientes a sus propios países. ¿Sí? Ese es un tema también a investigar. Y el tercero, que en países que en teoría vieron esos índices de felicidad más alto, ven más relación con altos porcentajes de gente con más generosidad. No sé si tiene lógica o no tiene lógica, pero es lo que dice el reporte de la CAF. Y acá voy a ir creo, a una tablita que nosotros tratamos de hacer, que no es muy amigable, pero la quiero tratar de explicar. Yo quería llegar a la famosa pregunta, ¿qué porcentaje del PBI se dona? O, o eso, ¿no? Digamos, ¿qué es cuánto nos da de porcentaje? Recientemente, aparte lo digo en mi condición de donante, estoy en contacto por temas de filantropía con gente de bancos, etcétera, y a veces les trato de preguntar, bueno, de la cartera de clientes que tienen y que administran, hay un banco muy grande que tengo el dato, en este momento es un banco europeo enorme, tiene una cartera de 5 trillones de dólares en el mundo, administran 5 trillones de capital, y le hice hacer el ejercicio y decirme, bueno, estamos hablando de que para abrir una cuenta no se abre por menos de 5 millones o de 10 millones, nadie te abre una cuenta ahí de dólares, hablamos no de pesos, aclaro por las dudas. Em, y bueno, la cuenta nos daba que menos del 0,01% se estaría donando. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros acá? Bueno, hicimos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos pusimos los dólares donados según CAF, según el Giving USA 2023, serían dólares del 2022. En el caso de México, que también se los mostré, 3.300 millones. En el caso del Reino Unido, 16.000 millones del reporte que encontramos de CAF. Y en el caso de Brasil, el de IRIS hacía 2.600 millones, ¿sí? Donados. En el caso de Estados Unidos, nosotros en todos queríamos sacar, bueno, ¿esto cuánto sería dólares por año por persona? Hicimos la cuenta, fíjense que en el de Estados Unidos y en el de México van a ver como dos números, porque el de Estados Unidos es un reporte que juntaba donaciones corporativas y de fundaciones. Entonces,
sintetizando, en Estados Unidos nos daba que daba $955 por persona. Sepan que estos dólares incluyen mega donantes, no están desafectadas esas megas donaciones. México, haciendo la misma cuenta, da $7 por persona por año, Reino Unido da 237 y Brasil $11. Si esto lo comparamos con el PBI hecho de ese mismo año y el PBI por persona, ahí yo saqué cuánto del PBI, en el mejor de los casos, se dona, que sería en Estados Unidos, que es el 1,3, y en el más bajo, que sería México, nos da el 0,2. Esta es una cuenta, nada, y en el caso de Brasil, 0,13, ¿no? Es nada, para tratar de hacer una métrica de algo de donde pudimos. O sea, por favor, no lo tomen como una sentencia ni como nada absoluto, pero bueno, un ejercicio. Entonces, nada, a ver, yo siempre trato de ver las buenas noticias, ¿no? Es muy poco lo que se dona. Entonces, la buena noticia es que hay un potencial enorme. Las malas noticias en las organizaciones es que tenemos que hacer mucho más trabajo del que hacemos para convencer a más gente y a los que donen más. Mucho más se puede donar, sobre todo en los niveles altos, porque realmente plata disponible hay y mucha. Y bueno, y para ir cerrando, que cómo voy con el horario, más o menos vamos. Tal vez termine hasta un ratito antes, ¿sí? Bien. Me siento rara hablar sin feedback. Pero para ir cerrando, entonces, bueno, las conclusiones a las que llegamos nosotros es de todos estos datos, es bueno, a ver, un poco esto que les digo, ¿no? Es decir, evidentemente potencial para recibir donaciones hay mucho. Y bueno, ¿dónde tendríamos que prestar atención en las organizaciones? A ver, primera gran conclusión, perdón, acá voy a hacer un spoiler grande como una casa. No voy a decir nada que nunca haya dicho antes. Siempre dije lo mismo. Es decir, no hay grandes recetas novedosas. Em, Más que nunca hay que diversificar. Es decir, la regla de no todos los huevos en la misma canasta es así para todo. Esto no quiere decir que yo tenga que ser espectacular en todas las estrategias. Entonces yo creo que ahí cada organización tiene que ser muy consciente de en qué es bueno, ¿no? Muchas veces en la experiencia nos ha pasado que vienen y te dicen, ay, bueno, ahora la onda es hacer face to face, ¿no? Y se van todos a hacer face, a poner facers en la calle. Bueno, no es una buena estrategia para todas las organizaciones. Eh, no hay que dejarse de preguntar en qué uno es bueno, en qué uno es capaz, en qué uno puede crecer, es decir, diversificar acotando el riesgo, aprovechando las oportunidades, pero bueno, es esto, tratar de tener una estrategia, obviamente, cuando hacíamos hace muchos años la pregunta, ¿qué es mejor tener un donante de 100 o 100 donantes de uno? ¿Sí? Eh, Mucha gente nos decía, prefiero tener un donante de 100. Es verdad, es mucho menos trabajo, pero bueno, el riesgo ya lo sabemos. Hoy por hoy sabemos que lo genial es tener uno de 100 y 100 de uno y dos de 50 y tres de 30, ¿no? Digamos, tener este mix. Entonces, una clave sigue siendo esa, el testear nuevas técnicas. Nosotros estuvimos sacando ahora una serie de notas que vamos a seguir de todo, por ejemplo, no sé, ideas que ya está viendo de cómo acercarse a inversores. Le hicimos una nota a Francesco Ambrogetti de UNICEF que está hablando sobre finanzas innovadoras, fondos de inversión, cómo llegar a públicos que tienen capacidad de capital, pero que no tienen la cabeza de un donante ni van a ser un donante. Pero bueno, cómo hacer alianzas de otra manera, o cómo diversificar con venta de servicios. Es decir, está el caso de Amnistía en Argentina, que nos estaban contando que están
es- están haciendo todo un desarrollo de juegos y de videojuegos que están logrando entrar en una generación nueva de jóvenes, tratando ya de pensar en cuáles van a ser sus futuros donantes. Digamos, innovan sin dejar de perder la esencia y de perder el foco en donde ellos también son los clásicos que les funcionan. Bueno, este para mí es el tema, eh, trabajar en la retención de donantes. El gran problema que están teniendo las organizaciones desde hace muchos años es que se dedica un montón de plata a captar y los donantes entran como en un colador, o sea, entran 1000, salen 1000, entran 1000, y bueno, y poco a veces se hace en retener, en fidelizar, en hacer que avance en la pirámide de valor, es decir, bueno, ¿cuántos de los donantes que tengo son, cuántos grandes donantes ocultos tengo en mi base? ¿Cómo los cuido? Es muy caro captar un donante, es carísimo, pero me parece que está habiendo grandes problemas de retención. En el caso de Argentina, tuvimos el otro día un encuentro con algunos fundraisers y sí hay grandes problemas de retención por motivos socioeconómicos, pero bueno, ahí hay que pensar ideas. Yo recuerdo que en el 2001, Greenpeace, con la crisis del 2001, que se estaban cayendo los donantes, como puede pasar ahora, inventaron una estrategia que fue, em, a los donantes que se querían bajar, se la daban vuelta, les decía, ¿sabes qué? Te vamos a dar vacaciones de 3 meses. Y a los 3 meses los llamaban para ver si podían volver a donar. No sé, ponerle creatividad para no perder ese vínculo y ese contacto con gente que sí quiere donar, que tal vez en este momento no puede, pero más adelante sí va a poder. Trabajar en grandes donantes. Grandes donantes yo creo que para muchos lo tienen asociados a hacer un evento de gala, a hacer, no sé, la cena, a hacer... Y creo que el mundo de los grandes donantes es bastante diverso. Hay gente de alto poder adquisitivo que ya es otro tipo de generación. Hay gente muy joven que está manejando mucha plata de otra manera y que tal vez no va a ir a una cena de gala, pero que podría ser cercano a tu causa y hay que ver cómo acceder a ellos. Creo que hay muchas estrategias ahí pendientes y posibles y, fundamentalmente seguir invirtiendo en fortalecer las capacidades dentro de las organizaciones. Creo que, alguien me decía también hoy, bueno, ¿qué puedo inventar o sea, las organizaciones venimos haciendo las cosas de una manera y yo ya estoy aburrido. Y yo creo que no, creo que las organizaciones tienen que mejorar mucho de cómo hacen las cosas, profesionalizar más, ser más competitivos en muchos temas y también empezar a mostrar eficiencia en algunos temas. Hoy por hoy, cuando uno habla con donantes grandes, la demanda de impacto es cada vez más y más. Y el riesgo que está viendo es que los donantes están yendo a hacer las cosas ellos directo, porque no entienden los tiempos de respuesta muchas veces de las organizaciones. No digo que por esto la organización tiene que cambiar en función del donante, no, para nada. Pero me parece que hay mucho para mejorar en las capacidades internas. Y lo otro que me parece súper importante para justamente que la ola de donación sea cada vez más grande en el mundo, campañas que alienten el espíritu de donar. Hace unos años en Aedro se habían empezado a hacer estas campañas que se llamaban Donar Ayuda, que eran unas campañas masivas, y, em, y bueno, y alentaban a que la gente donara, ¿no? Y yo creo que eso hay que seguir haciendo, así como Coca-Cola sigue promocionando todo el tiempo lo bueno que es tomar Coca-Cola, y eso es un concepto básico del marketing, es decir, si uno deja de promocionar su producto, alguien compra otro producto. Bueno, tenemos que entender que en nuestro mercado no tenemos que dejar de promocionar que el donar es un hábito que hay que cultivar y hay que seguir promocionando. Entonces, eso de parte de lo que le podemos hacer en las organizaciones. Y ya creo que este es mi último slide. Tenía, bueno, nada, la recomendación del Congreso de Aedros, que es
en septiembre, que no se lo pierdan los que están en Argentina. Nosotros vamos a estar dando un taller la semana que viene sobre fidelización. Y bueno, nada, y eso, y el reporte que se lo pueden bajar en el link que ya les mandamos. Y no sé si creo que, mira, llegué, Juan Lapetini, 1901. Impecable. ¿Viste? No te podés quejar. Hasta acá, listo, ya dejo de compartir pantalla y escucho a otra gente porque me aburro. No, impecable, es decir, muy completo el trabajo que realizaron. Ahí lo veo a Largo también que estuvo participando. Bueno, Fundamental, Lázaro. fuimos compilando varias preguntas. Digo, algunas las fuiste respondiendo a lo largo de la presentación, pero bueno, hay una que tiene que ver con un concepto y que creo que está vinculado a esto último que vos mencionabas, y que es, digo, ¿cómo crees que impacta las normas legales impositivas de cada país en la cultura de dar de cada país, ¿no? Digo, obviamente son un beneficio, pero ¿cuánto crees que impacta en líneas generales en función de lo que fuiste percibiendo de cada región, cada país? Me había muteado y me había olvidado. Em, bueno, en realidad, ahora recién ahí veo el chat. No, gracias por las gracias. Un placer. Bueno, en realidad, em, cuando arrancamos con los congresos, venía un speaker que era buenísimo, que es Mal Warwick, que escribe un montón sobre donaciones y tiene un montón de libros para los que nunca leyeron de donantes individuales, unos libros en inglés buenísimos. Y Mal te hacía siempre la pregunta, ¿por qué la gente dona? ¿No? Si yo les hago hoy la primera pregunta, ¿por qué la gente dona? Mucha gente decía, porque es Estados Unidos, por los impuestos. Bueno, Mal siempre decía y explicaba, y está comprobado, que no es una motivación para donar el tema impositivo. Está comprobado que sí, tal vez, lo que sí, lo impositivo tal vez orienta especialmente, por ejemplo, las donaciones corporativas. ¿Vieron cuando hay una ventaja impositiva para las artes? O ahí sí puede orientar más a una causa. Pero en el donante individual no pasa tanto ni por lo legal ni por lo impositivo. Me parece que es un tema de cultura, ¿no? Y de conciencia, qué sé yo. Mal siempre decía, bueno, por el primer motivo por el que alguien dona es porque alguien pide. Entonces siempre nos cargaba, el peso de la carga iba a las organizaciones, es decir, no podés obtener lo que no solicitas, ¿no? Y yo creo que a veces en las organizaciones está esta cosa del concepto que yo siempre le digo, el fundraising mágico, ¿viste? Porque tu causa genial, la gente va a hacer cola, y la verdad que no, o sea, si uno no sale a contar lo que hace y no sale a pedir efectivamente, es poco lo que les va a pasar. No hay, en lo que yo tengo entendido, no hay una relación muy importante. Sí creo que en los países de Latinoamérica, con el tema, bueno, de la falta tal vez sí puede afectar en los grandes donantes, el tema de la confianza en los datos, la seguridad, por ejemplo, no sé, técnicas típicas anglosajonas, ¿no? De grandes donantes, de hacer el listado de los donantes y que se pueda ver y que toda esa información sea súper transparente. Bueno, a veces en nuestros países es como más complicado porque la gente no quiere figurar, porque le tiene miedo, bueno, por temas más de seguridad, ¿no? Y bueno, temas de fiscalidad también, eso es verdad. Pero yo creo que eso afecta más a un público de un nivel de donación muy alto. Pero en lo masivo, no, no, ni mejora ni no mejora. Gracias, Norma. Hay otras preguntas, bueno, hay una muy puntual, que es ¿cuál crees que son las organizaciones que reciben más donaciones digitales en cuanto a donaciones individuales? ¿O cuáles pueden llegar a ser un buen ejemplo de ese canal? Ya sea, bueno, en el mundo o en Latam, ¿no? Digital, yo sé que está haciendo, bueno, Médicos Sin Fronteras,
dicen para copiarse la estrategia, por ejemplo, o Yo para creo adaptarse. que tiene que ver con esto de hacer Perdón, blending, que ¿no? De pregunte mirarlas directo. un poco ¿Cuáles para... usamos de ejemplo inspirador? Vamos a decir así. Ahí va, ahí me gusta. Y bueno, a ver, clásica, donde yo aprendí un montón, es mirando siempre qué hace Greenpeace en el mundo. Ahora acá anda medio más de, tal vez, no sé cómo les está yendo exactamente, pero es una que está buena mirar porque tienen muchos ciberactivistas. Después diría Amnistía, em, Médicos Sin Fronteras, me parece que tiene muy buenas estrategias. Fíjense que Médicos está combinando digital con televisión de respuesta directa, que es un formato que no todas hacen y es un muy buen formato. Yo creo que me parece que hay en digital, yo tengo una gran duda con digital. La duda es qué edades de donantes queremos, ¿no? Entonces, nada, bueno, por eso lo de médicos que está haciendo televisión de respuesta directa me parece que es interesante porque debe ir un público de un nivel etario un poquito más alto que les puede dar más retención. A veces en digital conseguís un público más joven, pero que entra y sale. Es más por temas económicos o por temas de interés o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, Greenpeace, Amnesty, muchas de las internacionales tienen buenas estrategias digitales. UNICEF, por ejemplo, es de las menos avanzadas en esos temas. Ah, perdón, y el caso de Argentina, ACNUR. Bueno, La Fundación ACNUR tuvo una mega estrategia eh, sobre todo de conseguir muchos leads. Después, cuánto convierten a donantes es otra historia, ¿no? muy, muy bueno. Hay otra pregunta que es si, bueno, venimos viendo reportes hace mucho tiempo y vamos viendo cómo la escala va cambiando, ¿no? Y entonces la pregunta es si crees que la fluctuación de causas año a año depende de la urgencia, de algo temporal o de que hay comunicaciones que toman la posta y traccionan a los donantes hacia allí. Y humildemente diría, no sé. Porque no, es que la verdad que hay de todo, qué sé yo, o sea, yo misma sentía, o sea, cuando yo trataba, viste, de pensar conclusiones, viste, que uno trata de ponerse como inteligente, ¿no? Decir, Sí, bueno, a sí. ver qué. Y la verdad que en el fondo son suposiciones que hacemos. O sea, si ustedes se fijan, ahí veo que alguien dice lo de las neurociencias. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Un ejemplo que les voy a dar bien gráfico. Cuando fue eso del Bucket Challenge, el que te ponías Sí, ¿cómo se el llama? balde de agua. El El balde balde de con hielo. agua con hielo para concientizar sobre alguna de las esclerosis, creo que era, Sí. que se hizo súper viral, pero súper viral, y que recibió un montón de donaciones. Pues sí, tal vez ese año, entonces, si mirás el reporte de ese año, te da que salud aumentó un montón. Y bueno, fue una campaña que la pegaron porque se hizo viral. Está pasando eso. En general, a ver, cuando hay desastres, cuando hay el año, por ejemplo, de los tsunamis, fue un año que desastres tuvo muchísima recaudación, estoy hablando hace varios años atrás. Ucrania movió la aguja en Europa, la pandemia movió la aguja en causas de salud en todo el mundo, en todo el mundo. Nosotros hicimos una campaña de grandes donantes para un hospital para una fundación que el año de la pandemia no pudieron hacer su cena de gala, porque claro, había sido la pandemia, pero ellos trabajaban para un hospital y o sea, cuando ya se estaba saliendo de la pandemia, que hicimos la campaña que fue sin cena de gala, fue récord de donaciones. Pero bueno, claro, todos teníamos la pandemia fresquita. Al año siguiente no recaudaron tanto, sin embargo, se dieron cuenta que costo-beneficio no les convenía más hacer la cena de gala y empezaron a hacer la campaña directamente. No es el hospital italiano, es otro, pero bueno, digo, vale la aclaración. Em, entonces, nada, yo creo que sí, que puede, o sea,
A ver, cuando la emergencia la ves en la tele y en los medios, el donar es más fácil, es como natural, o sea, solamente lo que tienen que hacer las organizaciones es salir a pedir la plata. El problema ya lo veo en la tele, eso ya te facilita un montón. Ahora, en el medio también puede haber alguien que arma una campaña, por eso digo lo del desafío ese que fue viral y te hace una tendencia para el otro lado. Nosotros entre fundraisers hemos discutido mucho en épocas de pandemia, por ejemplo, a Maratea, que es un influencer de Argentina, que no, durante un tiempo no tuvo ninguna organización atrás, y recaudaba de donantes individuales muchísima plata, mostrando buenos problemas, mostrando buenas soluciones, o sea, haciendo la fórmula clásica del caso de recaudación a la perfección sin una organización atrás, ¿no? Obviamente con otra flexibilidad. Pero sí, es difícil saber, Juan, ¿eh? No, yo sigo creyendo que hacer las cosas bien igual siempre funciona. Pero lo que pasa es que hacer las cosas bien es una lista muy larga. Y sostenerlas en el tiempo también, ¿eh? Porque las organizaciones a veces creen que voy a probar una estrategia de 2 meses y ya está. Y no, la verdad que con 2 meses es raro que te pase algo bueno. Sí, sí, esto último que mencionas es interesante. Bueno, vos que tuviste la posibilidad de charlar, bueno, acá preguntan sobre información específica sobre neurociencia. Mm. Primero véanselas intensamente. No, digo, a ver, sí, bueno, yo leo em, y hay, en realidad, a ver, neurociencia es que es la psicología que tiene, ¿en qué lo usamos? Es en pensar qué motiva a los donantes, cuál es la psicología atrás de la donación, ¿no? Lo que en marketing sería el comportamiento de compra, es decir, hace rato que en el marketing uno trata de investigar por qué la gente compra lo que compra. O sea, y el marketing lo tiene probado, es decir, vos vas al supermercado y no en vano, antes de la fila de pagar, está todo lo que uno compra que no necesita. O sea, si ustedes van con chicos a un supermercado y no los tienen bien prevenidos, nada, se van a llenar el changuito un montón de cosas que no necesitan. No es que están ahí de casualidad. El marketing sabe perfectamente por qué te las pone, justamente porque no somos muy racionales. Entonces, hace rato que venimos como pensando en eso. Entonces, ¿qué emociones son las que se juegan a la hora de donar o a la hora de comprar? Em, hay un libro también de Francesco Ambrogetti que se llama Emotion Racing, que habla de algunas investigaciones. Pero bueno, sí, es un poquito de mix de varias investigaciones que em, hablan de neurociencias aplicadas al dar, de distintos autores. Pero básicamente yo diría que los que tienen ya algún tipo de donantes es hacer muchos focus groups con tus donantes, es charlar con tus donantes, entender en qué momento donaron, buscar gente de ese perfil, es ir por ahí. Ahora le decimos neurociencias también, pero digo, es psicología básicamente. Sí, Emotion Racing. Ese Ahí tiene está, sí, como... Frankie. Sí, tuviste una entrevista hace poquito, con lo cual también, ¿no? Muy interesante. Sí, Eh, pero ahí con Francesco ahora se me fue para las finanzas y se fue sí. para otro lado que es cero emocional. Está súper racional ahí. Así Tenemos que, una pregunta más antes de pedirte un cierre, así tenemos espacio para el cierre. Que, a ver, básicamente, digo, si hay algún consejo a partir de la información y del relevamiento que han realizado. Está la palabra educar a un donante, ¿no? En función de que se entiendan los costos o la importancia de los gastos de estructura, etcétera. ¿Hay algo que hayas detectado? Porque vos mencionaste en un principio el tema de la credibilidad hacia las organizaciones y vos que venís trabajando justamente mucho sobre lo que es la comunicación, e hiciste foco sobre la fidelización, ¿hay algo que quieras destacar? em, eh,
Bueno, sí, que, por ejemplo, mira, una cosa, me encantó, hicimos hablando de hospitales, para el Hospital Británico trabajamos hace unos años y me encantó que cumplieron ahora 180 años, ¿no? ¿Fue? Sí, ¿80 o 180? 80, perdón, le agregué 100 más. Em, y, mm, y me No, encantó perdón, 180, 180. ciento 180. El ochenta hospital. Hola, Hospital Británico. Bueno, Hola, hola. me encantó que esto lo levanté yo de Infobae el otro día, que entre los hitos de los 180 años pusieron paciente agradecido, que fue la campaña de fidelización. Dije, qué bueno una organización que pone como hito institucional de sus 180 años el programa de fidelización de donantes. Entonces, o sea, para darte la respuesta de la pregunta, sí, yo creo que em, para mí lo más importante es que siempre se dice que el fundraising tiene que ser transversal y que no sé qué, pero eso no necesariamente es así. En la experiencia yo veo mucho fundraiser solo en la organización. Es como una especie de lobo solitario o vendedor de joyitas de la abuela que sale a buscar la plata para que los buenos en la organización, que son los de programa, no los fundraisers, hagan las cosas buenas, ¿no? Nosotros como que somos los que estamos que ir a ensuciarnos las manos y traer la plata. El ejemplo del británico me gustó porque digo, qué bueno que se ponga un hito que es transversal a la organización. Es decir, yo creo que los donantes pueden estar en todos lados, puede estar en tu público beneficiario, puede estar, es transversal. Hay uno que hace el trabajo o uno que tiene la responsabilidad, pero digamos, tiene que trasvasar a toda la organización. Y también, nada, darle tiempo a las estrategias, tener focos muy claros. O sea, es para allá, dale, vamos a poner recursos. eh, y yo creo que el drama que hay hoy en la mayoría de las organizaciones es la retención de la gente. Antes de los donantes, es cómo retener gente para que las estrategias puedan seguir haciéndose con el tiempo, porque yo veo muchas organizaciones que vuelven a empezar y vuelven a empezar porque cambia el equipo cada 2 años o cada año, entonces no tenés manera de que la estrategia funcione. O sea, yo me fui de UNICEF hace, no sé ya cuántos años, 25, y se siguió una estrategia y hay un equipo que yo creo que tiene mucho que ver sostener una estrategia con un equipo que la sostiene muchos años para el éxito de la marca, para el éxito finalmente de tu estrategia, ¿no? O sea, me parece, pero bueno, no sé si Juan, ni me acuerdo ya cuál era la pregunta. No sé si No, te pero está bien, no, no, respondo. tiene Me fui mucho por que la ver. rama, No, tiene perdón. mucho que ver, porque en sí venimos hablando bastante con muchos colegas, nosotros mismos, sobre digo, distintos aspectos, pero uno que, que es central, que tiene que ver con la capacidad que vamos generando dentro del sector para profesionalizar cada vez más el fundraising, y lo que vemos son tasas de rotación cada vez más altas. Y que esto discontinúa las políticas de las organizaciones, ¿no? Entonces, volver con el eslogan de ayudemos a ayudar, ayúdanos a ayudar, que es un eslogan que es prehistórico, habla un poco, ¿no? Eso es un indicador un poco del momento y sobre todo de la percepción de los donantes, que yo creo que son cada vez más exigentes, quieren cada vez más verdad. Alguien preguntaba, ¿no? Esto de, bueno, ¿cómo logramos que el donante perciba que detrás de su donación hay un costo, y que hay una estructura también que acompañar y sostener, ¿no? Sin caer en estrategias engañosas o en un mensaje falaz que termina jugando en contra de las organizaciones, y creo que esto es cada vez más visible, ¿no? Sí, es así. ¿Cómo lograr? Hay que decirle la verdad. Sí, Y hay donantes que te van a querer y otros que no, sí. pero es de frente en marcha. Nor, agradecidísimos por toda la No, presentación, por por, favor. bueno, por todo el trabajo que han hecho con Lázaro y el equipo. Y Gabriel, Sí, ¿qué tal? Bueno, primero gracias Norma por sumarte, por la generosidad de compartir el trabajo que vienen haciendo
invitar a la reflexión. Un par de comentarios para enriquecer y para quedarnos como idea para profundizar. Primero, rescatar lo valioso que tiene tratar de entender tendencias que no son solo de nuestro país, sino que eh, impactan o se manifiestan en distintas regiones para salir del ombliguismo, ¿no? Salir de mirarnos el ombligo eh, y tener una perspectiva más, voy a usar una palabra que no me gusta, pero más compleja o sofisticada de cuáles son las tendencias en el campo de las donaciones, ¿no? Si uno no compara, no mira qué pasa en otras regiones, tiene una mirada muy acotada, muy limitada. Y hay tendencias que son internacionales y que pueden estar impactando en el mundo de las donaciones. Vivir en un contexto de conflictos internacionales, de incertidumbre, de derechización en varios países, digamos, de crecimiento de los gobiernos de derecha, donde eh, eh, se ensalza o se privilegia el individualismo y las soluciones eh, individuales pueden estar creando digo lo pongo, pueden estar creando un clima de época que hay que tener presente y que en el mundo de la donación, en el mundo del aporte a causas colectivas, a causas públicas, puede ir a contramano de cuál es el clima general. Por otro lado, cuando uno mira en particular la Argentina, hay un par de factores. Norma mencionó el trabajo que venimos haciendo en el marco de este proyecto Cultura de Dar, que los invito a mirar para profundizar. La página es culturadedar.org. Y ahí uno ve algunos aspectos interesantes que deberían invitarnos a profundizar. Pero antes de ir a los aspectos interesantes, lo que quiero enfatizar es esto que nos ayuda a ver Norma con el trabajo que realiza, que es la necesidad de profundizar, de estudiar, de generar información que nos permita tener una comprensión más amplia del fenómeno que nos moviliza o que nos preocupa, las dos cosas, ¿no? Y esto es parte de lo que tratamos de hacer en Cultura de Dar, tener información más adecuada, más clara, más sistemática sobre el fenómeno de la donación en nuestro país. Y quiero rescatar algo porque venimos hablando, y especialmente las preguntas, sobre la relación con los donantes. Y el problema que tenemos es que los donantes son pocos. Entonces, el problema es cómo generar más donantes, no solo cómo subir o cómo incrementar o cómo no perder donantes. El gran desafío que tenemos en la Argentina, nuestra estimación es que están, depende cómo lo midamos, pero entre 20 y 22%, la última medición nos dio 22%, de las personas realizan donaciones a ONGs. Lo cual nos habla entonces de un 78% que no han hecho donaciones. Y ahí viene el gran problema. Y parte del problema, para entender, o para tratar de entender qué está pasando, es que la gente no conoce a estas organizaciones o no tiene una buena imagen o no tiene buena confianza o la confunde con otro tipo de organizaciones. En la previa hablábamos con Norma que las organizaciones y los movimientos sociales en los medios han sustituido o generan cierta confusión con el mundo de las entidades sin fines de lucro, ¿no? Si uno habla de organizaciones con fines sociales, si hiciera una encuesta, posiblemente se
se encuentra con la sorpresa de que la gente no sabe bien de qué se trata o las confunde con este nuevo fenómeno que apareció en el escenario con más fuerza en los últimos 20 años, para poner organizaciones de base, organizaciones de reclamo, que sin entrar en una discusión acerca y las opiniones que puede tener cada uno acerca de estas organizaciones, son diferentes a las organizaciones de interés colectivo que buscan transformar la sociedad y contribuir al bien público. Entonces ahí tenemos un primer problema. Está el problema de confianza, está el problema de desconocimiento y especialmente está el problema especialmente en los más jóvenes, de considerar que estas organizaciones son ajenas a su cultura, ¿no? Y esto es algo que requiere profundizar y explorar para ver cómo abordar. Quiero agregar un último punto en relación a esto, es que deberíamos preguntarnos dónde es que la gente se empapa, conoce y llega a valorar el trabajo de estas organizaciones. Y deberíamos preguntarnos qué pasa en el sistema educativo con el valor de estas organizaciones. ¿En qué medida en el sistema educativo los chicos aprenden acerca de la importancia, el rol que tienen estas organizaciones, el papel que juegan en fortalecer el funcionamiento democrático, estas cosas básicas que los que tenemos más canas nos hemos visto impregnados en nuestra formación? Bueno, todo esto en las últimas 2 décadas se ha perdido en gran medida. Entonces, creo que es necesario volver a preguntarnos cómo instalamos, no solo hacer a través, no voy a discutir en absoluto, creo firmemente que hay una enorme tarea de comunicación, en una enorme tarea de mostrar el impacto que generan estas organizaciones, una enorme tarea de construir vínculos. Hacer fundraising implica construir y mantener vínculos. Y eso, en eso la comunicación juega un papel central. Pero quiero invitarnos a pensar en algo más básico: cómo educamos y generamos actitudes y el reconocimiento, actitudes y valores que impulsen a la gente a acercarse, a trabajar, a formar, a construir, a mantener este tipo de organizaciones. Si queremos generar más donantes, vamos a necesitar generar un impulso en esta dirección, un trabajo más profundo, más continuo, más difícil, de resultados en el mediano y largo plazo, pero indispensable si queremos generar más donantes en nuestra sociedad. Bien, Juan, te dejo a vos el cierre final, estamos en hora, último minuto. Mucho para reflexionar, ¿no? Y mucho para leer. Ahí Lázaro y Norma nos compartieron el link para descargar el informe. Quienes ya leímos ese informe, es una cantidad de información que hay que procesar. Y bueno, una de las reflexiones que yo me llevaba también es cómo buscamos espacios para debatir entre colegas, para compartir. Bueno, Norma al principio lo decía, ¿no? Esto de cómo se creó Aedros, cómo se generan estos espacios. Y creo que son a partir de red y de compartir qué cosas funcionan y qué cosas no, porque hay muchísimas cuestiones que no van a surgir en estos informes por la cultura, el tipo de preguntas que se hacen o por el tipo de respuestas que se reciben. Y entonces ahí es donde empezamos a jugar nosotros como fundraisers. Acá veo muchísimo, creo que el 99% somos personas que salimos a buscar dinero para sostener nuestras organizaciones. Y creo bueno, que lo determinante es eso, ¿no? Buscar y fomentar encuentros, ya sea el Congreso, ya sean espacios informales y poder, bueno, eso, lograr bajar la tasa de rotación del sector, de que los profesionales se queden en las organizaciones y que podamos seguir fomentando cultura.
De nuevo, gracias. Hoy tuvimos 120 personas conectadas. La verdad que estos espacios a nosotros nos motivan muchísimo porque creemos que traemos temas interesantes, colegas que están haciendo en este momento, que se mantienen actualizados, que tienen mucha trayectoria y experiencia para compartir. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Ya saben, vamos a estar compartiendo la grabación de este encuentro para que lo puedan revivir, para que puedan repasar algunas de las reflexiones. Y nos vemos el 13 de agosto, vamos a tener el próximo seminario. Vamos a hablar de análisis de datos. Ya les vamos a pasar el mail para que tengan más información. Y bueno, nos estamos viendo dentro de un mes para ese seminario abierto. Muchísimas gracias y nos vamos despidiendo. ¿Algo más, Debbie, que me olvidé? No. Nor, de nuevo, mil gracias, Lázaro. No, a todos, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, que anden bien. Buenas tardes, gracias.